Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas de More God Foundation, gracias por ser parte de esta familia, bienvenidos a nuestra clase dominical de Ven, sígueme. Esta semana vamos a explorar unas secciones maravillosas. Y ustedes dirán, hermano Walter, siempre nos dices eso, siempre nos recibes con esa frase. Estas secciones son maravillosas, son hermosas, son poderosas. Bueno, feliz día de reposo, porque en el día de reposo y durante toda esta semana veremos estas secciones 129, 130, 131, 132 de doctrinas y convenios. Qué hermosas enseñanzas encontramos aquí en Doctrina y Convenios, donde hablaremos, miren, esencialmente de estos principios. Y voy a colocarlos aquí en pantalla para que ustedes vean de las cosas tan importantes que vamos a hablar. Ojalá, mis queridos hermanos, hoy nosotros podamos esperarnos hasta el final de la clase, verla toda y aprender de estas cosas maravillosas. Estos son los principios. Y de entrada les recuerdo que esta clase se está grabando y se está haciendo en vivo. Así que si hay alguna interrupción o hay alguna cosa que no salga tan bien como queremos, la dejamos así, porque queremos justamente guardar ese espíritu que como maestro uno siente al dar una clase en vivo, sin que nadie lo retoque, sin que nadie le haga nada a las lecciones. Muy bien, estos son los temas que veremos, queridos hermanos y hermanas. Miren, ¿cómo discernir misterios o ministerios espirituales verdaderos? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar también del conocimiento de Dios, de lo eterno y un poquito de los reinos de gloria. El camino más, al grado más elevado de gloria y la naturaleza del Espíritu. Vamos a hablar también del nuevo y eterno convenio, el matrimonio celestial. Bueno, también vamos a hablar de la pluralidad bajo mandato divino y la autoridad de las llaves y los sellamientos. Esas cosas vamos a hacerlas el día de hoy, queridos hermanos y hermanas. Pero antes, como siempre lo hago, quiero invitarles a que compartan referencias con nosotros. Ya pasamos a más de 600 personas que hemos enviado mensajes de Jesucristo gracias a ustedes y a nuestros misioneros voluntarios. Espero que ustedes esta semana puedan dejar sus referencias aquí abajo con número de WhatsApp o escribirnos a nuestros números de WhatsApp, a nuestros grupos de WhatsApp o a morgadfoundation@gmail.com. Ahí pueden dejar sus referencias, queridos hermanos y hermanas. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí están para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Así que ahí pueden vernos. Incluso durante el día ya queda la clase en la red de Spotify. Así que ahí pueden escucharla en sus vehículos, en sus viviendas, donde quieran, solo el audio, tanto de nuestra clase como la clase de nuestra amada Liz, que sale en un ratito sobre el mediodía del día de hoy. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Me han pedido que empecemos esta clase con una oración y es lo que voy a hacer el día de hoy. Con su permiso voy a ofrecer la oración. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en esta clase, en esta bendición que tenemos de aprender de las Escrituras y de los manuales. Rogamos con amor que bendigas con un buen espíritu a cada uno de nosotros, los que vemos esta clase en directo, o también a los que durante la semana la pueden ver. Gracias, Padre Celestial, por permitir que nos reunamos cada semana y aprendamos de las Escrituras, de las palabras de los profetas, de tus palabras. Bendice a nuestras familias en este día de reposo, permite que tengamos buenas experiencias y bendícenos a todos durante esta semana. Por favor, una bendición especial para todos los que tienen quebrantada la salud, para nuestras hermanas que están viudas, separadas, solitas, solteras, que necesitan de ti. Bendice a nuestro presidente Ox y a todos los que trabajamos con él en esta tierra. Gracias por todo tu amor. Rogamos tu espíritu en esta lección, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pues vamos entonces de lleno a nuestra clase. Después de esta oración, gracias por acompañarme. Y vamos directamente, si les parece, con los antecedentes históricos para que entremos en materia. ¿Qué sucedía en estos momentos en la iglesia? Estos antecedentes históricos también los dejamos como un documento aparte. Los días martes los colocamos aquí en nuestro canal de More God Foundation para que ustedes los puedan utilizar como una herramienta para sus clases o para sus noches de hogar. ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba pasando? Bueno, vamos con los antecedentes históricos y ya volvemos con el resto de lección. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Estos son los antecedentes históricos entonces para la lección de este día, de esta semana, de Ven Sígueme. Y según el manual de Ven Sígueme de 2025, las lecciones correspondientes a estas secciones 129, 130, 131 y 132 se enfocan en lo que los santos deberían saber acerca del matrimonio eterno y los convenios, y cómo la exaltación requiere más que simplemente creencia. Requiere de nuestra parte obediencia, ordenanzas y ser exaltados juntos, ser exaltados en familia. El 9 de febrero de 1843, el profeta José Smith dio instrucciones a Parley P. Pratt y a otros con respecto a cómo distinguir, oigan esto que es tan interesante, entre mensajeros celestiales y espíritus malignos. Estas instrucciones se encuentran en Doctrina y Convenios 129. El 2 de abril de 1843, el profeta se reunió con miembros de la iglesia en Ramos, Illinois, y compartió doctrina sobre varios temas del Evangelio, incluida la Trinidad, la segunda venida de Jesucristo y cómo podemos recibir las bendiciones de Dios en nuestra propia vida. Estas enseñanzas se hallan en Doctrina y Convenios 130. Ahora, luego, el 16 y 17 de mayo de 1843, el profeta José Smith se hospedó con Benjamin y Melissa Johnson en Ramos, Illinois. Estando allí, el profeta enseñó a los Johnson la ley del matrimonio del Señor y los selló por la eternidad. A la mañana siguiente, el profeta predicó un sermón en Ramos sobre la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1 y explicó el significado de la frase la palabra profética más segura, que se encuentra en la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1 en el versículo 19. Más tarde, ese mismo día, después de que un ministro protestante diera un sermón a los santos de la ciudad, el profeta enseñó que todo espíritu es materia. Parte de las enseñanzas que el profeta José Smith impartió en estas ocasiones se encuentran en Doctrina y Convenios 131. El 12 de julio de 1843, el profeta dictó la revelación registrada en Doctrina y Convenios 132, en la que el Señor enseñó sobre el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. La evidencia histórica indica que ya para 1831 el profeta había recibido algunos de los principios que se hallaban en esa revelación. El manual de Ven Sígueme sugiere que se nos invite a todos, a cada uno de nosotros, a relacionar estos conceptos: matrimonio, familia, convenios con Dios, y enfatiza que estos capítulos, estas doctrinas, no son teóricas, sino prácticas. Usamos nuestras vidas para alcanzar la promesa de la exaltación. Por tanto, aunque el contexto histórico sea original del siglo XIX, los principios, mis queridos hermanos, son eternos. Los convenios que hacemos importan. El matrimonio tiene carácter celestial. La familia es ordenada por Dios y las llaves espirituales se aplican tanto a los santos de inicio de la restauración como a nosotros el día de hoy. Estos son nuestros antecedentes históricos y espero que sean de ayuda como un abrebocas a esta hermosa lección de Ven Sígueme que tendremos para esta semana.
Así es, mis queridos hermanos, me encantan estos antecedentes históricos que colocamos para ustedes con mucho esfuerzo. Cada semana compartimos con ustedes. Gracias por utilizarlos, gracias a los que los ven durante la semana, también como un documento separado. Muy bien, vamos con el primer principio. Este primer principio nos habla de cómo reconocer nosotros verdades espirituales. En Doctrina y Convenios 129 se nos dan reglas para discernir lo espiritual que es verdadero de lo falso. De hecho, el manual de Ven Sígueme señala que esta sección nos ayuda como discípulos de nuestro Salvador Jesucristo a acercarnos más a Él y a tener un liderazgo y una fe madura, no solo basada en un liderazgo humano, sino cosas que son comprobadas por el Espíritu, queridos hermanos y hermanas. Entonces, aquí podríamos hacernos unas preguntas ya de entrada para nuestra vida. ¿Cómo distingo un mensaje espiritual genuino el día de hoy? ¿Cómo puedo distinguir eso? Si un mensaje realmente es de Dios. ¿Y cómo puedo aplicarlo a todo lo que hago en la iglesia? Aún en las redes sociales y en la enseñanza. Y ustedes dirán, pero hermano Walter, ¿de qué nos estás hablando? Miren, en las redes sociales, aún, y lo tengo que decir, entre nosotros puede haber personas que enseñen cosas, y voy a utilizar un término de un buen amigo, Luis Calkin, que se meten en las patas de los caballos. Cosas que el Señor no ha revelado, que los profetas no han enseñado como doctrina, sino que son comentarios aislados de pensamientos y reflexiones que algunos líderes han hecho. Entonces algunos los quieren enseñar como doctrina. Hay que tener cuidado, queridos hermanos, de no confundirnos, de no esperar o anhelar cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Pero también hay que distinguir la actividad de los espíritus. Esta sección 129 nos aclara que incluso cómo detectar, cómo definir a un mensajero espiritual, si es verdadero o es falso. Podría decirles, tiene que ver con dar la mano, poder sentir o no sentir, o no dar la mano. Ustedes dirán también, bueno, hermano Walter, otra vez nos está poniendo en inquietud. La idea es que lean estos versículos. Esta sección 129 es muy corta. Espero que ustedes la puedan leer, queridos hermanos, porque les va a ayudar mucho, nos ayuda mucho a distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y entre las cosas que nosotros debemos hacer siempre, queridos hermanos, al estudiar las escrituras, al leer, al escuchar a los profetas e incluso al recibir instrucción en nuestros edificios. Todo puede ser discernido por el Espíritu del Señor. Bueno, finalmente en Moroni 10 nos dice que por el poder del Espíritu podremos conocer la verdad de todas las cosas. Y el profeta José Smith aquí enseñó sobre tres llaves maravillosas, queridos hermanos y hermanas. En Nabú, el 9 de febrero de 1843, él enseñó de estas cosas para que los santos pudieran discernir ángeles o mensajeros. Especialmente el versículo 8 fue usado como prueba espiritual para proteger contra engaños. Esto ayudó a los primeros miembros a no caer en falsas enseñanzas, porque, bueno, tal vez hoy sintamos, no es tan común esto. Esto no sucede tan comúnmente que alguien enseñe doctrina falsa o que haya manifestación de espíritus falsos. Al comienzo de la restauración ya sabemos, por esencia y por historia, que muchos miembros traían muchas costumbres espirituales, muchas cosas, muchas acciones espirituales de otras denominaciones, de otras religiones, y querían venir y traerlas y meterlas a la iglesia. Entonces el profeta siempre tenía que estar junto con los apóstoles dando instrucciones. Incluso ellos mismos, algunos, podían ser engañados. Y hoy día puede suceder lo mismo, queridos hermanos y hermanas. Hay que cuidarnos mucho. Y creo que el cuidado empieza, queridos hermanos, cuando nosotros mismos, miren, como maestros, o como líderes utilizamos directamente las escrituras, las palabras del Señor, lo que el Señor nos ha revelado,
la conferencia general, los discursos, como lo hacemos aquí y por ahí en el club de lectura todos los días, queridos hermanos. Hablamos de las escrituras, ¿sí? Traten de no especular, de no hablar de más. Creo que un grave problema que podemos tener los santos y en los cuales podemos caer en tentación y el adversario se puede valer de eso para atacarnos, es que a veces queremos enseñar cosas maravillosas, cosas espectaculares. Algún maestro me decía en alguna oportunidad, hermano Walter, es que a mí me gusta cuando termino una clase que las personas lleguen a mí y me digan, wow, eso nunca lo había oído. Nunca nadie había enseñado eso como usted lo enseñó. Hermanos, yo no sé si esa sea la mejor enseñanza, la espectacular, la maravillosa, porque el Evangelio por sí solo, en su sencillez, es maravilloso. Así que creo que como maestros debemos basarnos, cuidarnos, utilizar las escrituras, las palabras de los profetas, los manuales que hoy están digitalizados, queridos hermanos. Si yo para esta clase, y les voy a contar, yo para esta clase utilizo manuales de institutos, manuales de seminarios, el manual de Ven Sígueme, las escrituras y otras aplicaciones muy buenas que hay. Incluso a veces voy a mis clases de años anteriores de doctrina y convenios y miro qué partes pueden servir para esta nueva clase y entonces preparo el material. A veces utilizo historias seculares para enseñar, pero no debemos pensar que cada cosa tiene que ser espectacular per se, pues para que haya una enseñanza poderosa en ella. ¿Listo, queridos hermanos? No nos dejemos engañar. Leamos la sección 129 y vamos a aprender muchas cosas sobre esto. Ahora vamos con el principio número 2, el principio número 2 de esta semana, que es un principio hermoso que tiene que ver con todos nosotros. Miren, Dios bendice a las personas que obedecen sus leyes. Esto pareciera tácito, ¿no? Como dicen los eruditos, una verdad de perogrullo. Pero, queridos hermanos, a veces se nos olvida lo importante que es la obediencia. La obediencia nos protege, como que nos da un cerco, un escudo de protección, si queremos llamarlo así, que nos ayuda a ser bendecidos por Dios. En Doctrina y Convenios 130, en los versículos 20 y 21, dice esto que podríamos llamar un clásico de las Escrituras. Ustedes y yo lo hemos leído muchas veces. Miren, hay una ley, queridos hermanos, irrevocablemente decretada en el cielo, antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y entonces dice el versículo 21 lo siguiente: y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Y yo cuando leo estas cosas, hermanos y hermanas, digo, bueno, aquí está literalmente consagrado esto que las personas llaman la ley de la causa y el efecto. ¿Qué hiciste y qué recibes? La ley de las recompensas, la ley de la siembra. Lo que siembras, eso cosechas. Si yo obedezco a Dios, seré bendecido. No siempre, y aclaro esto, no siempre como yo espero. Generalmente supera mis expectativas la bendición que recibo. Una ley irrevocablemente decretada en los cielos desde antes o antes de la fundación de este mundo. Lo que quiere decir que esta ley está irrevocable, o sea, no se va a cambiar. Es una ley, es como la doctrina, que no cambia. Es irrevocable. Me encanta aquí cómo el Señor hace énfasis en esta revelación a través del profeta José Smith. Es irrevocablemente decretada esta ley. Nada va a mover esta ley. El que obedece los mandamientos recibe una bendición sobre la cual todas las bendiciones se basan. Si tú obedeces la ley del diezmo, recibirás bendiciones. Si tú obedeces la ley de castidad, recibirás bendiciones. Si obedeces los mandamientos, recibirás bendiciones. Prosperarás en la tierra. No solo una prosperidad material, aunque también prosperidad material, seguramente puede pasar, pero la prosperidad va más allá de lo material. Es una prosperidad en Cristo, una ausencia de preocupación, una
sensación de gozo, de paciencia, de vida eterna aún en la terrenalidad. Bueno, el versículo siguiente, en Doctrina y Convenios 132, el versículo 5, nos amplía más este concepto. Miren, porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición. Entonces, aquí a mí me surge un pensamiento, queridos hermanos. ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer? O invertido, ¿qué debo hacer? ¿Por qué? ¿Qué necesito? Pocas veces pensamos en esto, mis amados hermanos y hermanas, pero al menos mi vida, que en muchos momentos, por malas decisiones, ha estado llena de altibajos, me ha llevado a reflexionar sobre estas cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué debo hacer para lograr recibir lo que deseo en mi corazón? Y luego supera el nivel de la fe para lograr recibir lo que el Señor tiene para mí. Miren, miren tan hermoso estos versículos que aparecen aquí en Doctrina y Convenios 132:5. Porque todos los que quieran recibir una bendición, ¿quieres recibir una bendición de la mano del Señor? Obedece la ley que fue decretada para tal bendición. Piensa, analiza, busca en las Escrituras, busca en la revelación personal, en la inspiración, en la oración, a través del ayuno. Esto necesito. ¿Qué debo hacer? Entonces tal vez llegues a una condición, que es una condición espiritual de la fe, de la conversión. Tal vez no me detenga particularmente en cada una de las bendiciones que necesito, pero puedo empezar a atacar, digámoslo así, a trabajar en todo el paquete de mandamientos que Dios me da. ¿Saben, queridos hermanos y hermanas? Yo testifico que un Padre Celestial amoroso bendecirá nuestros esfuerzos. Aunque parezcan pequeños, para Él son valiosos. Y si nosotros, queridos hermanos, hacemos nuestra mejor parte, nuestro Salvador intercederá por nosotros ante el Padre y ante todas las inteligencias. Y así se cumplen las exigencias que demanda la ley. Y el universo se pone de pie ante nuestro Salvador y se arrodilla, se inclina ante Él y dice, si tú lo pides por ellos, porque ellos, según tú, han hecho su mayor esfuerzo y han cumplido con las demandas que tú les estás pidiendo, nosotros lo aceptamos. Así es la ley. Esa es la ley. Así funciona el universo. Entonces, cuando cumplimos un cúmulo de leyes, de mandamientos, sucede, queridos hermanos, que empezamos a ser bendecidos. A ser bendecidos de manera que no nos imaginamos. Y vuelvo a repetir, queridos hermanos y hermanas, no estoy hablando de lo temporal o de lo terrenal simplemente, de las cosas que pueden solo afectar lo que los ojos ven. Estoy hablando de bendiciones espirituales. Siempre digo esto y enseño esto. Cuando el Señor nos habla que abrirá las ventanas de los cielos, no siempre está diciendo que caerán bendiciones sobre nosotros de manera material, sino que al abrir las ventanas de los cielos, la revelación llegará sobre nosotros. Entonces tú, mi querida hermana, o tú, mi querido hermano, recibirás luz y conocimiento de los cielos para hacer lo que debes hacer para obtener lo que quieres obtener. A veces tomará un tiempo. Testifico que muchas veces el Señor se toma su tiempo. Yo testifico de eso. Pero en ese tiempo, en ese trasegar temporal de espera, nosotros evolucionamos y formamos un carácter. Nos volvemos más similares, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, más parecidos a Él. Ahora, ¿por qué no nos preparamos y obedecemos los mandamientos? A veces me preocupa, queridos hermanos y hermanas,
que pedimos muchas cosas a Dios, pero no queremos hacer nada. Hace unos días hablaba con Martica y ella me decía, me preocupa la condición de tal persona. Da muy poquito a Dios y recibe muchísimo. Si en algún momento, bueno, de hecho, esa es la condición de casi todos, ¿no? Recibimos muchísimo y damos muy poco. Ahora, ¿qué tal si hoy tomamos la decisión al oír esta clase, esta clase de escuela dominical? Tomamos la decisión, queridos hermanos y hermanas, de acercarnos más al Señor, de dar un poco más, de correr la segunda milla, la siguiente milla, de dar la túnica si se nos pide la capa, de poner una mejilla si nos pegan en la otra. Cosa difícil, pero puede suceder en nuestra vida. Podríamos hacer más, podríamos ser más semejantes a Cristo y seguramente seríamos bendecidos con cosas que están reservadas para aquellos que obedecen los mandamientos, para aquellos que son fieles. Bien dice por ahí que el que obedece recibe bendiciones y el que obedece estrictamente los mandamientos de Dios recibe milagros. ¿Necesitas un milagro? Recíbelo. Miren, queridos hermanos y hermanas, voy a compartir con ustedes algo que dijo el presidente Ufdor, en ese tiempo presidente Ufdor. Él explicó que las leyes o los mandamientos de Dios son dones que nos ha dado o que nos da un Padre Celestial amoroso y bondadoso, que es deseoso de bendecir a sus hijos. Porque nuestro Padre Celestial desea bendecirnos a cada uno de nosotros. Ese es su mayor deseo. He oído a los profetas, oí incluso al presidente Nelson decirlo en alguna ocasión, está deseoso de bendecirnos. Él no escatima cualquier bendición que nos pueda dar. Miren, voy a mostrarles unas imágenes, hermanos, mientras que voy leyendo lo siguiente que también dijo el presidente Elder Ufdor, del Quórum de los 12 Apóstoles hoy día. Él dijo, nuestro Padre Celestial es un ser eterno cuya experiencia, sabiduría e inteligencia son infinitas, más grandes que las nuestras. No solo eso, sino que Él también es eternamente amoroso, compasivo y está concentrado en una meta bendita, llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. Miren qué interesante esto. Él está concentrado en llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. En otras palabras, dice el presidente Ufdor, no solo sabe lo que es mejor para ustedes, sino que ansiosamente, oigan esto, ansiosamente desea que elijan lo que es mejor para ustedes. Si creen esto en su corazón, si en verdad creen en la gran misión de nuestro Padre Celestial, que esa misión es exaltar y glorificar a sus hijos y que Él sabe mejor cómo lograrlo, ¿no les parece lógico adoptar y seguir sus mandamientos incluso cuando parezcan difíciles? Qué buena pregunta. ¿No nos parece lógico? En la lógica celestial, no en la nuestra, pero aún en la nuestra que es finita, ¿sí? Que es pequeña, ¿no nos parece mejor seguir los mandamientos? ¿No deberíamos apreciar los postes de luz que Él ha proporcionado para guiarnos a través de la oscuridad y las pruebas de la vida terrenal? O sea, si el Señor ha dejado señales, ¿por qué no seguirlas? Y si esas señales son los mandamientos y se nos indica permanentemente por medio de los profetas que sigamos esas señales, ¿no sería mejor seguirlas aún en medio de las pruebas terrenales? Esto es lo que marca el camino de regreso a nuestro hogar celestial. Bueno, él continúa diciendo esto hermoso, queridos hermanos. Parte de nuestro desafío, creo yo, es que imaginamos que Dios tiene todas sus bendiciones encerradas en una nube enorme en el cielo, negándose a dárnoslas a menos que cumplamos con ciertos requisitos estrictos y paternalistas que Él ha impuesto. Pero los mandamientos no son así en absoluto. En realidad, nuestro Padre Celestial está constantemente derramando bendiciones sobre nosotros.
Son nuestros temores, dudas y pecados los que, al igual que un paraguas, impiden que esas bendiciones lleguen a nosotros. Así es, hermanos. Sus mandamientos son instrucciones amorosas y la ayuda divina para que cerremos el paraguas a fin de que podamos recibir la lluvia de las bendiciones celestiales. Qué hermoso. Podríamos decir ahora, hermanos, ¿cuándo abriremos el paraguas para recibir las bendiciones de nuestro Salvador? ¿Cuándo abriremos el paraguas? ¿Cuándo lo abrirás tú? Que las bendiciones que estás necesitando, que requieres, lleguen a ti y a tu familia. Ahora alguien podría decir, bueno, queridos hermanos aquí de Morgat y de la clase, pero ahora parece que es culpa mía. Bueno, no estamos diciendo que sea culpa nuestra, pero sí es nuestro deber buscar cómo obtener las bendiciones del Señor. Esa es la búsqueda constante de cada uno de nosotros. Muy bien, tengo una pregunta para ustedes en este momento de la clase. Es esta. ¿Cómo aumenta tu gratitud? Saber que Dios te da leyes para bendecirte. ¿Lo habían pensado así? Porque generalmente el mundo piensa que las leyes son para obligarnos, que las leyes nos hacen triste. ¿Por qué tengo que vivir el día de reposo cuando los demás pueden ir a cine, a jugar, a ver partidos de fútbol, a distraerse? ¿Por qué yo tengo que vivir este mandamiento? La actitud correcta, enfocada en Cristo, hará que mi corazón se llene de gratitud, porque ese mandamiento, como todos los mandamientos, están para bendecirnos. Por favor, queridos hermanos y hermanas, dejen sus comentarios aquí abajo, en los comentarios, para que podamos llenarnos todos e instruirnos todos los unos a los otros como debe ser. Vamos con el principio 3, que es un principio bien interesante. Y hablemos de varias cosas. Queridos hermanos y hermanas, hablemos de principios eternos. Entonces, cuando hablamos de principios eternos, tenemos que hablar de varios conceptos que se enseñan en las secciones 130 y 131, incluso 132. Pero iniciemos hablando en la sección 130. Miren, versículo número 2. La misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. O sea, esa idea universalista y secular sobre que vamos a morir y todos llegaremos y ya todo se habrá acabado. No es así. La misma sociabilidad que existe aquí eso quiere decir familias, eso quiere decir orden en el sacerdocio, existirá al otro lado del velo, pero la acompañará en la presencia de Dios, en los reinos de gloria, una gloria eterna que ahora no conocemos. Miren lo que nos enseña presidente Eyring sobre estas cosas que me parecen hermosas. Él dijo lo siguiente: la idea y la esperanza de tener lazos eternos me permiten sobrellevar las pruebas de la separación y la soledad que son parte de la vida terrenal. La promesa a los miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es que tendremos lazos familiares y una expansión de nuestra familia en las eternidades. Tal certeza cambia para siempre y para mejor todas las relaciones familiares. Claro que sí, porque ya no decimos, esta es mi familia ahora, esta es mi familia por siempre. Amo más, me entrego más, busco ser más lleno de caridad con los miembros de mi familia. Mi esposa, en el caso de nosotros los hombres, su esposo, hermanas, sus hijos. ¿Qué trato merecen sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus tías, sus primos, sus sobrinos, sus suegros y suegras? Porque como seamos aquí, es un reflejo de lo que seremos allá, queridos hermanos, y acompañados de gloria que ahora no conocemos. Una cosa que debe ser celestial, divina. Presidente Eyring continúa diciendo o enseñándonos: debido a la restauración del conocimiento de la familia eterna, somos más optimistas y bondadosos en todas nuestras relaciones familiares. Las mayores alegrías en esta vida se centran en la familia, como sucederá en los mundos venideros. Me siento tan agradecido por la misma
por, por la certeza que tengo de que si somos fieles, la misma sociabilidad que disfrutamos en esta vida nos acompañará para siempre en la venidera, con una gloria eterna. Estas escrituras, estos versículos, queridos hermanos y hermanas, los comparto para todos ustedes en los documentos de la clase, que también dejamos aquí abajo en la descripción. Ustedes encuentran estas citas, las preguntas, las escrituras, para que las puedan utilizar en su noche de hogar y en sus clases si desean. El Evangelio es de todos, hermanos. Así que, como es de todos, el trabajo que hacemos aquí lo ponemos al servicio de todos. Si ustedes quieren utilizar esos documentos, están aquí abajo. Esta cita que hemos colocado aquí, la colocamos aquí abajo para que ustedes la puedan utilizar también en sus clases. Ahora, estoy pensando con esto que dice presidente Eyring y enseña de la sociabilidad, queridos hermanos, cómo mis buenos amigos me acompañarán en la vida eterna, cómo mis hijos me acompañarán en la vida eterna, mi familia me acompañará en la vida eterna. Tengo un problema aquí con mi corbata, la tengo como cruzada, no sé. La voy a dejar así, hermanos. No quiero hacer un problema con el micrófono el día de hoy. Muy bien, voy a verificar que todo se está escuchando perfecto. Muy bien. Queridos hermanos y hermanas, hagamos que nuestros lazos familiares y terrenales se hagan tan fuertes, basados en Dios, en nuestro Padre Celestial y en Cristo. Si las relaciones están presididas por ellos, serán fuertes. Si nuestras relaciones tienen una fidelidad solamente horizontal y no vertical, mirando a los cielos, nuestras relaciones no serán duraderas. Por esa razón, generalmente los sellamientos en el templo perduran, porque hay un convenio entre un hombre, una mujer y el Señor. Es como un triángulo divino que ya lo hemos compartido. Bueno, queridos hermanos, voy a continuar porque hay otras escrituras aquí que quiero compartir con ustedes. Hablemos ahora de esto, Doctrina y Convenios 131, versículo 1. Y hablemos de los grados de gloria. Versículo 1. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados, nos dice ese versículo. Y para alcanzar el más alto, o sea, la exaltación, el hombre tiene que entrar en ese orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Versículo 3. Y si lo hace, y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Versículo 4. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener aumento. Entonces, queridos hermanos y hermanas, y esto lo enseño de mí, los santos aprendieron del profeta José Smith y él mismo aprendió gradualmente los requisitos para recibir las glorias celestiales, los mundos celestiales, la exaltación, a medida que se iba llevando a cabo la restauración del Evangelio. Y nosotros seguimos en ese mismo proceso. A medida que la revelación sigue en marcha, nosotros seguimos recibiendo instrucción que nos prepara para la vida eterna. Las escrituras están llenas de ejemplos. Este es el plan. El plan es que logremos la vida eterna, vivir con Dios. Pero la vida eterna no es solo vivir con Dios, sino vivir la vida que Dios vive. Y para eso debemos buscar ser parecidos a ellos. Algunas personas me dicen, hermano Walter, es que usted repite mucho eso. Pero ¿cómo no repetirlo? Si ese es el plan, ser como Cristo para llegar a vivir con Cristo y ser como Cristo. Parece un juego de palabras, pero así sucede. Voy a mostrar algunos ejemplos de las Escrituras, de cómo el plan de salvación está orientado a esto y cómo el Señor nos invita a prepararnos por medio de la obediencia que hablamos hace un ratito sobre los mandamientos y a través de las ordenanzas. Todo está llevado a que logremos algún día volver a la presencia de Dios. Eso es lo que llaman los profetas, la senda de los convenios. Nada que enseñemos se puede separar de esos principios eternos de enseñanza que llevan a la vida eterna. Eso ha sucedido durante todas las épocas del mundo. Miren,
Ejemplos de las Escrituras. Doctrina y Convenios 14:7. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y perseveran hasta el fin, tendrán la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Tiempo de la restauración. Moisés 6, versículos 52 y versículo 57. Los que escuchan la voz del Señor y creen y se arrepienten y se bautizan en el agua, recibirán el don del Espíritu Santo y serán dignos ¿de qué? De heredar el reino de Dios. Este versículo, como ustedes lo ven ahí, hermanos y hermanas, no es más ni menos que la doctrina de Cristo. Escuchar, crecer, o sea, tener fe, arrepentirse, bautizarse en el agua, recibir el don del Espíritu Santo, serán dignos de heredar el reino de Dios. Otra vez Doctrina y Convenios 59:23. Los que hicieren obras justas recibirán la vida eterna en el mundo venidero. Es muy claro, queridos hermanos y hermanas, es muy claro. Los ejemplos están dados. Ahora, yo aquí podría dejar una tarea para todos ustedes, y es: busquen patrones en las Escrituras, en todas, Antiguo, Nuevo, Libro de Mormón, Antiguo, Nuevo Testamento, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la perla de gran precio. Aún en los himnos y en la música de la iglesia, busquen patrones que siempre estén enseñando cómo llegar a la vida eterna. Búsquenlos y encontrarán cosas similares a estos ejemplos. De hecho, estaba recordando cómo presidente o Elder Bruce R. McConkie preparaba sus mensajes. Cuentan que él recortaba todas las escrituras que encontraba, las marcaba, las recortaba y las ponía en un mismo lugar, todas seguidas. Encontraba una escritura en el Libro de Mormón que hablaba sobre la expiación, la colocaba allí. Encontraba una en Doctrina y Convenios, la colocaba debajo del Libro de Mormón. Una en el Antiguo Testamento, la colocaba ahí, sin importar el orden. En la medida que las iba encontrando, las iba colocando, una debajo de la otra. Después, cuando leía, sí, disculpen, parece que hubo una pequeña caída ahí. Cuando leía esos escritos, o sea, todas esas escrituras continuas, sin importar de qué libro canónico fueran, sonaban y se leían como un mismo artículo, como un mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque son la doctrina de Cristo. Queridos hermanos, quiero decirles de manera personal que hice el ejercicio varias veces con algunos temas y saqué 3, 4 páginas de escrituras recortadas de diferentes lugares de los libros canónicos. ¡Oh, qué maravilla! ¿Cómo se aprende el Evangelio cuando se escudriña de las escrituras? Después voy a compartir con ustedes por qué el Elder Bruce R. McConkie era uno de los teólogos más grandes que ha habido en la historia de la iglesia. ¿Qué prácticas hacía él adicionales a esta que les he compartido? Eso lo voy a compartir después, queridos hermanos. Leamos, estudiemos, busquemos patrones en las Escrituras y acerquémonos más al Señor. Muy bien, voy con el cuarto principio y el último principio de esta lección. Un principio que puede causar polémica o que puede causar escozor espiritual, que a veces perturba a muchos santos y que irrita a las personas del mundo. Voy a decir algo aquí con todo respeto sobre este principio. El matrimonio plural es aceptable para Dios solo cuando Él lo manda. Esto parece duro, hermanos, pero esto debiera causar molestia e inquietud, sobre todo en aquellas mentes y en aquellos espíritus que ven el matrimonio y la práctica del matrimonio plural al principio de la iglesia como algo carnal y físico. Hay algunas cosas en la historia de la iglesia y en las prácticas de algunos santos de los últimos días que seguramente pueden dar ese viso de carnal, y hablemoslo en términos claros, de sexual, solo cuando se habla de matrimonio plural. Pero en la mira del Señor, todas las cosas son celestiales. Entonces, para no llevarnos a equivocaciones de lo que yo diga, queridos hermanos, y de las cosas que yo piense, quise mostrarles directamente aquí en mi pizarra el manual de Ven Sígueme.
Miren lo que dice en este manual y esta parte, ustedes la leerán también. Ustedes leerán esto, queridos hermanos, para prepararse para su clase de escuela dominical o para su noche de hogar o para aprender más de este tema. Muchas personas que hayan leído el Antiguo Testamento probablemente se hayan preguntado, ¿por qué Abraham, Jacob, Moisés y otros tuvieron varias esposas? Miren, ellos lo hicieron. ¿Por qué ellos tuvieron? ¿Acaso cometían adulterio esos siervos del Señor? ¿Aprobaba Dios sus matrimonios? José Smith tenía preguntas semejantes. Y entonces el manual nos hace una invitación. Busquen respuestas en Doctrina y Convenios 132. Y ahorita vamos a leer unos versículos que nos van a dar luz. Continúa el manual diciendo, la norma de Dios en cuanto al matrimonio es que sea entre un hombre y una mujer, tal como está en la declaración oficial. Sin embargo, ha habido épocas en que Dios ha mandado a sus hijos practicar el matrimonio plural. Ha habido momentos en que el Señor ha mandado estas cosas, queridos hermanos. Puede parecernos incómodo, puede sonarnos molesto, puede haber personas que tal vez critiquen por esto. El manual, no coloqué esta parte en el manual, hermanos, pero la comparto en este momento con ustedes, de lectura solamente. Y voy a abrir aquí mi cámara para que ustedes puedan verme, hermanos, mientras que leo esta parte. De hecho, creo que puedo compartir esta parte con ustedes, queridos hermanos, aquí en la pantalla, aquí en este mismo momento. Miren, voy a hacerlo aquí y voy a abrir la clase. Muy pronto espero que tengamos otros recursos para compartir más juiciosamente con ustedes. Miren lo que continúa diciendo el manual. Los primeros años de la iglesia restaurada fueron una de esas épocas de excepción. Si quieres aprender más sobre el matrimonio plural entre los primeros santos, lee, estudia estas cosas de revelaciones en contexto. Y de hecho el manual, miren hermanos, trae un video muy bueno de 10 minutos. ¿Por qué era necesario que José Smith y otros practicaran la poligamia? Los invito a que puedan ver estos artículos, queridos hermanos y hermanas. Agrando mi pantalla ya nuevamente para continuar aquí con toda la instrucción que tengo preparada para ustedes. Solo quería que de paso ustedes tuvieran un contacto directo con el manual y reconozcamos por qué es importante leer y estudiar, queridos hermanos y hermanas. Bueno, tengo algunas cosas aquí que quiero compartir con ustedes. Pero antes, tal vez, bueno, voy a compartir esto con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Y espero que todo esto, queridos hermanos, sea recibido por nosotros, como lo dije hace un ratito, como algo espiritual, queridos hermanos y hermanas. ¿Sí? Porque esto no es inventado por los santos de los últimos días. Esto no fue inventado por José Smith. Quien piense que el matrimonio plural fue algo de la invención y de la mente pervertida del profeta José Smith, como algunos dicen, no han leído las escrituras y si las han leído no las entienden. Porque los que ellos sostienen y reconocen como profetas del Señor de la antigüedad practicaron el matrimonio plural, pero porque el Señor lo mandó. Hay un caso especial que es el de David. ¿Recuerdan? A David también se le mandó practicar el matrimonio plural. Aún así, David cometió adulterio cuando quiso tomar la mujer de otro hombre, cuando quiso hacer algo que el Señor no le había mandado. Hay que tener muy claro, hermanos y hermanas, que este es un mandamiento celestial que se da en épocas de excepción y que esa excepción fue al principio de la iglesia. Si alguien pervirtió este mandamiento, si alguien
corrompió esta instrucción, lo hizo a mutuo propio, no porque el Señor lo mandara, porque fuera voluntad del Señor. Era de manera celestial, por llamamiento y asignación divina, que algunas personas pudieron participar de este mandamiento. No era un mandamiento general para todos los miembros y no es un mandamiento para nosotros hoy día, queridos hermanos y hermanas. Leamos algunos versículos que nos van a dar entonces luz sobre esto. Miren, este versículo es Doctrina y Convenios 132, 1 y 2. De cierto así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. Miren, el Señor aprobó a estos hombres de esa manera y los llamamos profetas del Señor. Al profeta José Smith se le mandó hacerlo y algunos dicen que por eso no puede ser llamado profeta. Desconocimiento total de las escrituras, entendimiento muy pequeño de las escrituras, si las leen no las entienden, dicen las mismas escrituras. Son aquellos que viendo no ven. Muy bien, versículo 2. He aquí, soy el Señor tu Dios y te contestaré en cuanto a este asunto. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Creo que todas estas bendiciones de estas secciones que hemos leído, que están vinculadas al matrimonio eterno y a los convenios y a la fidelidad de por vida, nos ayudan a volver a nuestro Padre Celestial. Ahora, esto es para todos, hermanos. Yo no voy a leer cada versículo aquí, me disculpan, porque lo que se espera es que cada uno de nosotros lea, indague a todo eso, ore, ayune y pregunte por estas cosas. A todo eso, queridos hermanos, se le llama escudriñar, meditar, buscar en el Señor. Yo he llegado a una concepción, a un conocimiento personal de estas cosas, de lo cual no me enorgullezco, sino que lo expreso humildemente delante de ustedes. Cada quien, cada uno de nosotros debe llegar a su conocimiento personal. Por eso les invito que esta semana, juiciosa y particularmente, lean estas secciones, 129, 130, 131 y 132. Ahora, esto para nosotros, para nuestra vida. Si estás casado, ¿cómo cultivas ese convenio eterno? Si estás soltero, ¿cómo te preparas para tu matrimonio? Si eres soltero, sin planes inmediatos, ¿cómo utilizas este tiempo para el servicio y el crecimiento espiritual? Bueno, esas son preguntas que trae el manual de Ven, Sígueme, que quise compartirlas con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente vuelvo a decirles esto. Los mandamientos, cuando se miran desde lo espiritual y no con nuestra carne, aunque somos carne y piel y huesos aquí en lo terreno, cuando meditamos en estas cosas en oración, aún en este tema del matrimonio plural, podemos hallar respuestas que tranquilicen el alma. Ahora, leí el testimonio de una buena hermana, que lastimosamente ahora no lo tengo para compartirlo con ustedes, una hermana, una líder general, que decía: he pedido al Señor para que me dé respuestas sobre todas estas cosas. De algunas no he recibido respuesta, de algunas no he recibido respuesta. Pero el Señor ha consolado mi corazón para que a fin que mi testimonio en las cosas que son verdaderas y de las cuales ya he recibido respuesta, no entren en desespero ni en tristeza en aquellas cosas que aún no saben o que no conocemos o que aún no hemos recibido un testimonio. Ah, hermana Carmen, hermana Eugenia, qué bueno que usted ya recibió una respuesta. Qué bueno que usted ya la recibió. Ninguno de nosotros puede convencer a otro
de que crea lo que nosotros, ni siquiera entre nosotros que somos una familia de santos. Cada quien debe obtener de manera personal su testimonio sobre las verdades eternas y de lo que aún no reciba respuesta, podrá estar tranquilo con las respuestas que ha recibido, afincar su fe, depositar su fe en el Salvador. Si crees en el Salvador, si crees en el profeta José Smith, si crees que eres un hijo de Dios, cree en las cosas que los profetas han enseñado. Y aún que no entiendas todas las cosas, algún día las entenderemos, queridos hermanos, y ahí me incluyo, y ahí me incluyo. Hay mucho que nos falta por entender. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, voy con 2 preguntas para ustedes de esta semana, de este principio y de toda esta semana. ¿Cómo estoy preparándome para el convenio eterno, ya sea en el matrimonio, en el servicio o en la obediencia? ¿Cómo me preparo para hacer convenios con Dios y con otras personas a través de ordenanzas, de servicio y de obedecer los mandamientos, queridos hermanos y hermanas? Espero que puedan contestar esa pregunta y dejarla aquí abajo. Y esta es la segunda pregunta que les dejo esta semana. ¿Qué pasos prácticos daré esta semana para honrar mis convenios? Los invito a que piensen eso. ¿Cómo honran sus convenios? Aquí quiero decir nuevamente algo que me parece que es importante que, que comparta con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Cada vez que una persona honra sus convenios, está más cerca de obtener mayor conocimiento de los cielos. Los misterios, las cosas de Dios, que son revelación, que son doctrina, se abren para nosotros cuando honramos nuestros convenios. Así que, ¿quieres saber más sobre todos estos asuntos? ¿Quieres saber más sobre esto, queridos hermanos y hermanas? Busquen, busquen, esfuércense por guardar sus convenios. En la medida en que un convenio es guardado, el Señor bendice con mayor luz, mayor conocimiento. Así que algunas personas me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo entonces saber de esto? Hermano Walter, me escriben, ¿en dónde puedo encontrar algo sobre esto? Claro, hay mucho material, pero aún que hay todo el material, muchas personas no creen. ¿Por qué será? Porque en algunos casos no viven los convenios. Cuando ustedes oigan a una persona hablar soezmente, altaneramente de los profetas del Señor y de las ordenanzas y de los mandamientos que el Señor ha dado, seguramente es porque no está viviendo los convenios de Dios. Pregunten, ¿cuándo fue la última vez que entró al templo? ¿Tomas la Santa Cena? ¿Vives activamente el sacerdocio, seas hombre o mujer? ¿Vives de acuerdo con el poder del sacerdocio en tu vida? Seguramente las respuestas serán negativas. Por eso esa persona está lejos de Dios. Y entre más lejos esté de Dios y más ataque, será como dar coces contra el aguijón. No podrá regresar fácilmente, aunque las puertas estén abiertas. Ahora, si yo tengo dudas, debo ir más al templo. Si tengo dudas, debo venir más a las escrituras, queridos hermanos, y las voy a mostrar aquí, que parece que no se ven mucho. Aquí están, mírenlas, hermanos. Debo venir más a las escrituras. Debo leer más a los profetas, estudiarlos, analizarlos, como hacemos en el club de lectura. Bueno, queridos hermanos, hay tantas cosas que podemos hacer para aprender más de Dios. Ahora, va mi tarea final, mi tarea para esta semana. Bueno, 2 tareas les voy a dejar esta semana. Miren, esta es la primera. Lean Doctrina y Convenios 130 completo en un día. Es sencillo, es una sección fabulosa. Subrayen las verdades que nunca habían considerado seriamente y oren pidiendo que el Espíritu revele cómo aplicar al menos una de ellas esta semana a su vida, queridos hermanos y hermanas. Oh, les digo, vamos a ser bendecidos esta semana al cumplir esta tarea. Yo ya la he practicado, por eso los estoy invitando a que la hagan.
pero esta semana, en unión a ustedes, voy a volver a hacerla. Y la haré cada vez que pueda hacerla. Qué hermoso es encontrarnos con las Escrituras de esa manera personal. La segunda tarea para esta semana. Escriban 3 verdades que ya conozcan de Doctrina y Convenios 131 y 132. No las que no has entendido todavía. O sea, escribe 3 que sí has entendido, que has comprendido plenamente. Y aquí hago salvedad. Alguien me podrá decir, hermano Walter, es que todavía no entiendo lo del matrimonio plural. No se preocupe. Escriba 3 cosas que sí entienda y ore por paz en las verdades que aún los desafían, hermanos. Luego determinen un acto concreto de fidelidad. Por ejemplo, asistir al templo, estudiar el matrimonio eterno y prestar servicio. Les aseguro, queridos hermanos y hermanas, que esas cosas llenarán su vida y disiparán mucho las dudas y las inquietudes. No sabemos todas las cosas. No tendríamos por qué saberlas todavía en este estado terrenal. Hay quienes devanan los sesos, discúlpenme la expresión, que se toman del cabello porque no entienden las cosas y necesitan entenderlas. Hay un momento para que cada persona entienda lo que tiene que entender y hay un momento para que todos entendamos todas las cosas. Un momento que será muy especial, sobre todo para aquellos que nos esforcemos y tal vez logremos la exaltación. Esta es mi frase final para esta semana. Dios nos da llaves para discernir, nos revela lo eterno, exige convenios eternos y nos llama al sacrificio de la fe. Esta es mi frase para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco profundamente que me hayan acompañado en esta clase. Recuerden, encuentren la clase así, Doctrina y Convenios 129, 132. También recuerden que en un ratito más tardecito, a mediodía, de hoy domingo, Liz estará compartiendo el Ven Sígueme, más cortico, pero muy rico también, para que ustedes la puedan ver. Recuerden que todos los días tenemos el club de lectura. Recuerden que estamos en todas las redes sociales para hablar de Cristo, porque nos encanta hablar de Cristo. Recuerden que pueden dar referencias, ser misioneros incluso, queridos hermanos, de More God Foundation. Tenemos como 40 misioneros. Ojalá tuviéramos 100. Quisiera que tuviéramos más. ¿Por qué no te animas y nos acompañas para ser un misionero? Escríbenos, llena un formulario que hay aquí abajo. Y eres un misionero voluntario. No te va a tomar mucho tiempo y te vas a nutrir mucho. Vivimos experiencias muy bonitas con nuestros misioneros. Ojalá tú puedas ser uno de ellos, querido hermano, querida hermana. Los amo con todo mi corazón. Espero que esta semana esté llena de bendiciones para todos ustedes. Que vivan un bonito día de reposo y una semana feliz, solitos o en familia. No importa, como sea, que sean felices al lado del Salvador Jesucristo. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, porque así podremos heredar algún día, la vida eterna, queridos hermanos. Los amo con todo mi corazón. Dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Chao, chao. No olviden hacer su oración, vayan a sus capillas, disfruten, sean buenas personas y amen mucho a Dios. Los dejo.